Bueno, vamos a comenzar una nueva grabación de destinación de importación, una secuencia del arribo al medio de transporte y los primeros pasos con respecto a al arribo del medio de transporte y a su posterior declaración del ATA y el registro del MANI. En el mismo MANI se va a poder pedir la descarga, el ingreso a depósito, ida 4, ida 1, ida 2, ida 3, depende del depósito donde envíen. Se va a poder pedir la permanencia. Bueno, todo eso vamos a ir desarrollando rápidamente en algunos puntos que ya hemos visto. Hemos visto ya en otras charlas. Bueno, el arribo del medio de transporte es por lugar habilitado o no hora habilitada. Artículo 130 dice, será por lugar habilitado y en hora habilitada, según la ley 22415, el Código Aduanero, que fue publicado el 23 de marzo de 1983. Ahí tenemos establecido, después de la ley de aduana, se retoma la ley de aduana y se modifican algunos pasos, y el código establece que la documentación de carácter general para cada transporte es según la vía. La vía acuática, el BL, o el conocimiento de embarque; la vía terrestre, la carta de porte, CRT, que se hace por el todo o la cantidad de transportes, salvo que cada transporte lleva su MIG-ETA; la guía aérea, la AWB o guía aérea, conocimiento de embarque aéreo; y el TIF de TA para el vía ferrocarril, donde 3 hacen de carta de porte y el cuarto hace de tornaguía y de declaración de tránsito aduanero. El que tiene derecho a reclamar la mercadería va a ser el que tenga el original del documento de transporte, que puede ser negociable o no negociable según haya documentos comerciales intervinientes por el valor de los documentos de transporte, es decir, carta de porte. Para eso tienen que entrar a las brochures 500, 600, la brochure 505 y la brochure 600, que son las de cartas de porte, orden de pago y cobranza documentaria. Y si el pago se hace por Swift bancario, contra entrega de documento el 100% o 60 o 40, eso negocia el comprador-vendedor, pero los documentos de transporte son los que permiten la entrada formal del medio de transporte. La factura es el que indica para la importación el documento para el que el despachante pueda tener anticipadamente una clara idea de lo que está haciendo. Vamos al segundo paso. Las primeras gestiones de la importación va a ser el ingreso formal por medio del MANI. El ATA, una vez arribado al medio de transporte, debe cargar el sistema informático Malvina. El MANI o manifiesto de importación informático debe imprimirlo y presentarlo original a la aduana. Una vez que la aduana recibe el original, le dará curso al control del documento y luego permitirá el ingreso formal del medio de transporte, que permanecerá, en caso de ser camión, en el territorio aduanero hasta que tanto se le dé destinación y recae en el depósito provisorio de importación sin que se pida. En el caso de contenedores se podrá pedir la descarga en el mismo MANI o bien la permanencia en el medio de transporte, y también se podrá pedir dentro del MANI la descarga y se podrá también se podrá pedir la descarga y también el ingreso de a depósito. El MANI va a tener un número, el ingreso a depósito aduanero va a tener un número de destinación, y la descarga va a tener también un número de trámite. Entonces, el agente de transporte es el interviniente en esta etapa de la actuación dentro del ámbito del comercio exterior, y la aduana es la que, una vez realizado el MANI, permitirá todas las demás operaciones. El MANI es realizado por el ATA, pasa por varias versiones, primero en curso, registrado y presentado y cancelado.
desde el Malvina, el MANI es una declaración sumaria, diferente al despachante que es detallada, y una declaración genérica del transporte y las mercancías que traslada. Declaran los bultos, el peso bruto, el expedidor de la mercadería, el consignatario y el destinatario, y el que puede reclamar la mercadería en depósito es el que tiene el documento original de transporte, pero para el MANI se necesita el documento de transporte CRT, caso terrestre, BL, o también podemos presentar la guía aérea para el vía aérea. Aquí tenemos los estados de la destinación. En curso se puede realizar cambio. Registrado no se podrá realizar ningún cambio salvo una multinota con una autodenuncia diciendo que hemos cometido una declaración inexacta, y podamos pedir el cambio solamente de la pantalla donde nos hemos equivocado. Si ese cambio infringe alguna ley o la ley tributaria, o ese cambio va a tener algún efecto de cambiar el régimen de la operación, puede la aduana actuar de oficio en cuanto a la operación y no permitir la rectificación del MANI. Acá tenemos la explicación. En curso es como un borrador final. El estado registrado se inhabilita en todas las pantallas, y para para que la aduana autorice algún cambio, deberán, mediante una multinota, pedir, según corresponda, el cambio de la pantalla que quieren realizar sobre el error. El estado presentado, el MANI ya que impreso al original, pasa el recepcionado original por la aduana, y luego de haber sido controlado, la carpeta, después de un breve tiempo, se le devuelve al agente de transporte para que lo tenga guardado. Estado presentado, lo que habilita que se inicie la descarga, que se puede pedir dentro del mismo MANI. Para no estar realizando varias operaciones dentro del mismo MANI, podemos pedir descarga, sí, transbordo, sí, descarga, sí, ingreso a depósito, sí. Todo eso se realiza dentro del mismo MANI, todas las operaciones sin estar realizando. No vamos a tener que realizar cada operación por separado. Es según la confianza que tenga el agente de transporte en su trabajo. Si no realiza esta operativa, la aduana no permite la descarga, porque el MANI es el inicio de todo. Además, es el inicio del plazo para el despachante para poder realizar la destinación de 15 días. Al autorizar la descarga bajo su directo control, no permite el ingreso a depósito, y la aduana o ingresa a depósito y bajo custodia aduanera de oficio en el lugar de aduana donde indique. En el caso de autorizar la descarga, no permitirá el retiro de la mercadería hasta tanto se haya presentado el MANI y la posterior destinación después o demás operación. Descarga y recepción. Una vez que la mercadería ingresa el manifiesto en la aduana, se podrá descargar, retirar la mercadería siempre que esté autorizada a ingresar a la carga dentro del depósito fiscal. Los depósitos fiscales pueden ser locales, plazoleta, instalaciones, que ya habíamos hablado ya en el anterior clase de YouTube, y en la anterior clase grabada. Permiten almacenar mercancía líquida, sólida, y los depósitos deben estar preparados para tal envergadura de mercadería, ya sea una zona para exportación, importación, para líquidos, gaseosos, sólidos, para mercadería intemperie, generalmente en contenedor, para mercadería que tiene que estar congelada, refrigerada, fría, fría vendría a ser refrigerada, congelada o en estado super congelado, depende de lo que esté declarado. El depositario, una vez aceptado los bultos recepcionado, va a hacer una declaración de lo que recibe, va a pesar, va a medir, pero no va a abrir ningún bulto, salvo que alguno esté roto. Se separará, se abrirá solo al hecho de constatar de que la mercadería corresponde a la partida, y en caso de que corresponda, se le podrá
unir al lote que pertenece, pero la aduana va una vez roto el envase, un reenvase solamente en este caso, pero la aduana no autoriza reenvase ni siquiera que se toque la mercadería hasta que no se haya destinado y pagado los tributos y hecho el control según el canal rojo, naranja o verde, según la bondad del sistema María, una vez presentada la destinación en sobre naranja. Sobrante faltante. Bueno, los sobrantes, según la resolución 630 de la Administración Nacional de Aduana, al efecto del código se entiende que la descarga es la operación por la cual la mercadería se retira del medio de transporte original, no es que se retira y se usa, no, se retira del medio de transporte el cual la conduce. En caso de camión, no hace falta retirarla, el mismo camión hace de depósito y quedará cargada hasta tanto el despachante el ATA no realiza el MANI y todas las demás operaciones y el despachante no le haya dado destinación, temporal, tránsito interior y también una destinación definitiva para consumo o despacho directo a plaza. Eso es según lo que el cliente ha pactado con el despachante y según las instrucciones que le ha dado el cliente. Al producirse la finalización de la descarga, el depósito o el receptor del depósito va a controlar el ingreso a los bultos para que cotejar a las marcas, cantidad y bulto para que coincida lo declarado tanto en el MANI como en el packing list, como en los documentos comerciales o en los documentos de transporte, sean las mercaderías o los contenedores o los bultos que se está declarando. Ejemplo, 4 contenedores, los 4 contenedores va a revisar que sean los números, marcas los contenedores que están declarados en el documento general de la carga o documento madre o en el documento hijo de cada contenedor o de ese lote de contenedores. Si hay faltante o sobrante, se debe comunicar la novedad y el sobrante debe reenviarse al exterior en un plazo de no superior a un mes y el faltante también deberá pedirse que se reintegre ese faltante al lote que corresponda en Argentina, porque el despachante no podrá proseguir ya que el sistema inhabilitará la destinación hasta tanto no se tenga, porque la novedad se va a entrelazar con los datos de despacho y el despachante no podrá destinar mientras no tenga toda la mercadería, ya que al querer destinar o oficializar, el sistema le va a bloquear, ya que va a saltar que hay un faltante de un bulto para esa carga que está realizando. O sea que está todo entrelazado en el sistema. Si hay falta de mercadería o menos cantidad de mercadería, entonces el despachante no puede destinar la mercadería hasta tanto reciba el bulto que falta. En caso de sobrante, hasta que el despachante podrá destinar, pero ese bulto sobrante será separado de la partida y se deberá reenviar en el mismo transporte en el que llegó o bien en otro que vaya a ese destino, indicando a quién pertenece, a qué horario llegó, en qué aduana llegó, a quién pertenece el bulto y se reenviará con previa comunicación en el sistema de que la mercadería se reexporta al lugar de destino donde corresponde. Acá están las resoluciones correspondientes para este tipo de operaciones. Acá les queda ya para que ustedes puedan revisarla. La 630 es muy importante, y la 2744-2009 y la 2717-94. Todas estas resoluciones les va a servir para los que se preparan para despachante en caso de que le otorgue esta pregunta. Las destinaciones de importación no son otra cosa que los destinos que desde el punto de vista aduanero se puede dar a la mercadería importada. La palabra destino no se refiere a un lugar físico o la actividad a desarrollar con esta mercadería, sino a un conjunto de condiciones que se cumplirán para considerar destinada a esa partida de bienes. A ver, acá si podemos nosotros acá se refiere sino a un conjunto de condiciones, es decir, si la mercadería viene con todos los documentos comerciales y el documento original de transporte en buque o vía aérea, va a ser una importación o consumo 04. Si la mercadería viene por vía terrestre con el documento de transporte original, va a ser una IC 03, porque va importación o consumo, destinación de importación o consumo en vía terrestre, incluso en envío fraccionado,
Y si es una mercadería sin documento original de transporte, generalmente va a ser una IC01 o IC02. Si tiene insumos temporales, eso todo lo van a ver ustedes. Según lo que ustedes tengan, ustedes lo van a tener que aprender según la práctica que hayan tenido en el estudio aduanero, o van a ir aprendiendo como apoderados generales de otros despachantes. O sea, que nosotros tenemos previo conocimiento de lo que el cliente va a hacer con la mercadería, y según el transporte que viene, con los originales o sea, la factura comercial, que es el documento principal, el contrato de compra-venta, más el documento de transporte, donde vamos a sacar el flete, y la póliza de seguro, si hubiere, vamos a poder empezar a declarar la mercadería, ya sea consumo, temporaria o tránsito, porque la temporalidad y tránsito deben garantizarse. Las a consumo pagar tributo. Entonces, los tipos de destinaciones el importador va a escoger. Acá vamos a marcar se va a escoger va a escoger el importador según la particularidad de las mercaderías. O sea, tipo de destinación. El despachante de aduana, con el poder general y con toda la responsabilidad que está teniendo actualmente en el comercio exterior para las mercaderías, el despachante de aduana está teniendo muchas responsabilidades está teniendo con respecto a las operaciones de comercio exterior. Entonces, nosotros, con todas las responsabilidades que estamos teniendo, hoy ya nos convertimos casi en el importador, los ojos del importador, realizamos todo por medio del poder, pero hay otras operaciones como la de órganos, donde se hace una importación por medio de la lista del INCUCAI, donde para un trasplante se hace un despacho simplificado, donde no interviene muchas veces un despachante, o a veces interviene, pero es para casos especiales, para un trasplante, un órgano, es decir, hay listas nacionales o listas Intermercosur, donde hay compatibilidad, se trae el órgano de manera inmediata, el INCUCAI permite un trámite simplificado, y ya ese trámite se está realizando a medida del monitoreo que se realiza, y se hace una destinación simplificada donde el importador va a ser el INCUCAI, y ese órgano va a llegar sin pago de tributo, obviamente, hasta el paciente argentino o extranjero que se encuentra acá para ser trasplantado. Pero estas operaciones son excepcionales. Acá, cuando hablamos de destinaciones, estamos hablando de lo que ocurre de manera cotidiana en la vida del despachante y del comercio exterior entre importadores y exportadores. Volvemos a destinaciones de importación un poquito. Se rigen por el principio básico de declaración previa comprometida, es decir, en la importación no estamos olvidando algo muy importante, que es que en la vía acuática debemos hacer una declaración anticipada del documento de transporte acuático, que lo vamos a ver en otro video. Se debe hacer una digitalización del documento original del transporte, el del BL o la guía aérea, en este caso, antes de que arribe el medio de transporte, porque ya lo podemos tener de antemano. Y también tenemos que pedir una SIMI, sistema de monitoreo de importación, es decir, se monitorea y la importación que se quiere realizar. Entonces, la declaración del despachante, declaración previa es comprometida, diferente a la de lata que era sumaria, debe describir en forma detallada, esto lo vamos a marcar, es una declaración. Declaración comprometida, vamos a marcar en rojo, y la mercadería debe describir en forma detallada las características involucradas a la mercadería. Es decir, debe declarar todo lo necesario, lo que necesita el ítem para poder pagar los tributos. Acá no consiste en que ustedes paguen de más o paguen menos. Acá consiste en que ustedes hagan una declaración aduanera
correcta, no es pagar más por ser buenitos, o no es pagar menos para querer hacernos los Robin Hood. Nosotros somos auxiliares del comercio exterior y del servicio de negro, y debemos cumplir la ley 22415. Si usted no sabe destinar, no se preocupe. La resolución 743/99 establece la formalidad de donde el despachante va a poder realizar la destinación paso a paso, es decir, va a entrar el sistema informático María desde su oficina, con clave fiscal, indicará si es titular o es un apoderado el que realiza por medio del token, donde le ingresará su quit y el token le va a indicar un número con letras o un código alfanumérico donde ustedes van a poder ingresar para poder destinar. Entonces, paso a paso. Entonces, después se oficializa, se arma el sobrecontenedor OM 1021-33A naranja, anverso, reverso, donde según la mercadería van a poner la factura comercial, van a poner primero el despacho de importación OM 1993A SIM, impreso en 2 originales. Van a poner anverso y reverso, el reverso para que la aduana haga el control. En caso de canal verde, se le devolverá el sobre cuando presentan en aduana. Si es naranja, queda en aduana, y si es rojo, queda en aduana, y de todas maneras se hace el control en el lugar donde se encuentra la mercadería, y después se hace la entrega formal o libramiento para que se saque de depósito una vez pagados los tributos, y o garantizado los tributos pagados y o garantizado, porque hablamos de temporal también. La 743 dice los reglamentos para declarar, entonces los 15 días corrido desde que el despachante realiza la declaración, el despachante al arribo del transporte, el MANI se oficializa, se registra y ya comienza a correr los plazos de 15 días para destinar. Y 15 días también es para la temporal también. Ojo con eso, tengan cuidado con esto. La temporaria son las destinaciones más difíciles de realizar porque necesitan antes de eso un número de expedientes según la utilidad. Si va a ser para transformación o sin transformación, le van a dar un número de trámite, un número de expediente o un número, una resolución de expediente para que van a tener que ingresar al sistema, y el plazo de la temporal, y ahí van a empezar a destinar, que es distinta a la consumo, que entramos directamente. Entonces acá la 743 dice que primero se ingresa, se oficializa, se presenta según sea la mercadería con la documentación que corresponda. No es lo mismo para la harina que lleva INAL que cebolla que lleva SENASA. Y no es lo mismo la cebolla que productos electrónicos que lleva electrónico que lleva ADMAT en caso que están en contacto con bebés. O si es producto el INTI en caso de maquinaria y artículos para normas IRA, normas ISO, normas INTI. Depende de la mercadería y la documentación a presentar. Un ejemplo, si traen fécula van a tener que presentar la factura, el detalle de contenido, el packing list, todas las certificaciones de la ingeniería química del producto, el grado de translucidad, el grado de granulidad, todo firmado por un ingeniero, es decir, todo el análisis químico de la mercadería, además de otros análisis que se realiza, además del permiso SENASA y además del permiso INAL para alimentos, y en qué grado de elaboración está la mercadería. Va a tener que declarar si está para consumo humano o está en un grado que todavía no se encuentra para consumo. Todo eso tenemos que indicar en la destinación detallada. También podemos tener reducción de tributo, reducción del IVA. Entonces todo eso se deberá ir a la DGI, conseguir ese número para esa destinación, conseguir el número para esa destinación, el documento correspondiente para la reducción del IVA o del ingreso bruto o del IVA adicional o lo que esté exenta la mercadería. Si no presentan, se le cobrará todo lo más que ustedes declaren. Si no tienen ese documento, el sistema le cobrará los tributos completos. Bueno, acá tenemos los tipos de destinaciones. Vamos a checar un poquito.
Tipo de destinación e importación tenemos definitivas, directo común o la IC05, despacho directo a plaza, o la destinación una vez hecha el MANI. Esta no lleva MANI, la de directo común no lleva MANI porque se realiza todo 5 días antes del arribo del medio de transporte. Solamente tiene que estar registrado el MANI. Una vez arribado, el MANI se presenta a aduana, se coteja el MANI con la mercadería y se produce el libramiento. ¿Cuál es el problema? De que acá no se puede ignorar contenido. En caso de que la mercadería no sea la que corresponda, vamos a estar en problemas. En este caso, la mercadería ingresa a un depósito, corre los 15 días después, a partir del MANI registrado. Se puede ignorar el contenido los 10 primeros días antes si tenemos alguna duda. Si tomamos contenido, si ignoramos contenido, tenemos que hacer la toma. Una vez hecha la toma, empiezan a correr los 15 días, es decir, que tenemos 10 días más 15 días nos da 25. En la suspensiva tenemos las temporales que pueden ser para transformación y sin transformación. También pueden ser destinación suspensiva de tránsito de importación directo o interno. El directo es que entra por una aduana de nuestro país y va hacia otra aduana de nuestro país a fin de que salga, es decir, que ingresa por una aduana, transita con su CRT y miguetea, se hace el MANI en la aduana de entrada y una vez que salga por una aduana de nuestro país hacia el exterior se considera exportada. La destinación de tránsito interno es aquella que entra por una aduana de nuestro país, se realiza el MANI, pero va hacia otra aduana propia de nuestro país donde se le va a dar destinación o temporal o a consumo. Y la de depósito de almacenamiento es aquella que la mercadería recae cuando ingresa al territorio aduanero, una vez manifestada la mercadería o registrado el MANI, recae en depósito provisorio de importación para darle o una destinación definitiva o de suspensiva temporaria para transformación o sin transformación. Bueno, los procedimientos y requisitos para destinar. La mercadería cae en estado de depósito provisorio, salvo la IC05 o el DAP, despacho directo a plaza. Entonces, en este caso, no tendrá este beneficio. Acá un poco más. Las multas, 15 días hábiles para destinar, y si lo hacemos fuera de los 15 días, multa al 1%. Si nos falta documento de transporte, cuando declaramos que tiene todos los documentos, multa al 1%. Y esto sale impreso en el sistema informático, en base a lo que vamos declarando. Falta de información para solicitar ignorando contenido. La declaración es comprometida exacta, acá vamos a anotar esto, la declaración comprometida exacta, inalterable de las mismas. Lo que ustedes declaran es una declaración jurada, es decir, que ustedes no pueden mentir. Tienen 10 días para solicitar de los 15, una vez registrado el MANI, tienen los 15 días, dentro de los 10 primeros días de los 15, pueden ignorar contenido como beneficio. Ese beneficio le obliga a hacer la toma de contenido, si no se hace la toma, multa al 1%, y si se destina después de no hecha la toma y obrado de oficio a la aduana, no se destina en los 15 días, como una vivada que queremos realizar, se le aplicará una multa del 1% y se deberá destinar obligatoriamente. Las multas no es que no se suman, sino que el sistema cobrará un 2%, no como suma, sino que aleatoriamente, porque detectará que hay 2 infracciones aduaneras. La toma, si uno dentro de los 10 primeros días, de los 15 hábiles, realiza el régimen de contenido, de ignorar el contenido, la toma se realiza con la apertura de los bultos, donde uno, hablando en criollo, declara sí es mi mercadería, aunque desconfiaba que no, es mi mercadería, y hago la toma. En realidad debe ir el importador, en este caso va el despachante o su apoderado, quien por medio del poder general que le da el importador, realiza esta operación. Y después de la toma de contenido y registrado en un sistema, ya tiene los 15 días para destinar. Si no realiza toma de contenido y no destina en tiempo, es decir, la toma de contenido no se presenta y sigue de oficio, se le comunicará que tiene una multa, es decir, se comunicará por medio que no se ha presentado y que se hizo de oficio la toma de contenido, y se va a indicar los bultos, la cantidad y la calidad de la mercadería que se encontró, y se dará paso a darle la oportunidad de que el despachante destine. Pero no tiene ningún beneficio o reclamo porque no hizo la toma de contenido. Es decir, lo que se descargó es si tiene que destinar ahí, sea o no sea lo que está en la factura. Es decir, que
si se usa el beneficio del ignorando contenido, se debe hacer la toma. En síntesis, el plazo entre la solicitud y las acciones permitidas es de 25 días. O sea, entre los 10 primeros de los 15 originales toman contenido, se corta, se entra en stand-by el plazo para destinar, se hace la toma de contenido y se comienzan nuevamente las acciones para destinar, y esta vez no se puede aplicar ningún otro beneficio más que la destinación. Poner los cómputos de los plazos, ya tenemos 10 días, dentro de los 15, una vez que se ignora contenido en el sistema, se debe hacer la toma. Si el periodo no utilizado los 10 primeros días, si nosotros lo hacemos el día 5, tenemos 5 días, se hace la toma de contenido, tenemos 5, da 10 días, y después nos van a dar 15 para destinar, que da la suma de 25 días. No se pierde nunca el plazo total. Acá hay dos casos, ejemplos, por ejemplo, si se ignora el contenido al 5.º día, el arribo del medio de transporte, quedan 20 días hábiles para realizar la apertura de los bultos, hacer la toma de contenido y la destinación. No es que te da 20 días, sino que ya el código nos habilita. Si lo hacemos al 5.º día, tenemos 5 para hacer la toma de contenido y destinar todo eso, y eso nos va a dar, sumado a los 5 días previos que hicimos la toma, 25 días. No se puede engañar al sistema. Si se pretende realizar el día 11, perdemos este beneficio. Acá, el incumplimiento de los plazos de 25 días, o sea, ignoramos contenido, no hacemos la toma de contenido, multa al 1%, no destinamos en tiempo y forma, multa al 1%. Lo voy a marcar acá. En lugar de especular, o sea, la aduana, lo que nos hace purgar es esto. En lugar de especular, que el despachante especule, o el importador, que permitan ganar tiempo para el propósito de evitar pago de multa automática al 1%. La aduana con esto quiere evitar engaños. Engaños, que es muy común que se realicen engaños. Por no tomar contenido, en los 10 días tiene multa al 1%. Después, por no solicitar destinación porque si no tomaste contenido no sabes qué mercadería es, por lo tanto estás en un riesgo de destinar o no destinar. Si destino y no es la mercadería, igual y si valoro mal, lo clasifico mal, y si no es la mercadería que está facturada, y bueno, no hiciste la toma de contenido. Por eso es necesario ir a la toma de contenido. O sea, estás en un problema grave. Las multas se suman, en este caso, el sistema lo suma, no es que ustedes lo suman. Se suman y hacen A más B, hace un total, no hace A más B un total del 2%. No, esto no es así, sino que el sistema no tiene la forma de poner, el sistema computa 2 multas porque registra las 2 infracciones cometidas, pero no las separa, pero no suma tampoco, es decir, que saldrá un 2%. Si se usa el beneficio del ignorar contenido, se debe hacer la toma, es obligatorio. Si uno no hace la toma, si uno no hace ignorando contenido y no hace la toma, se considera que estamos mintiendo. O intentamos ocultar algo para ganar tiempo, ya que no tenemos los documentos que hemos declarado que tenemos los documentos originales y no los tenemos y estamos esperando la llegada del documento. Eso es muy usual hacerlo. Pero acá la aduana dice que mentir puede ser costoso. No hay que olvidar que pueden estar en juego permisos. Acá voy a marcar en rojos. Dice acá, no hay que olvidar que pueden estar en juego permisos, licencias que vencen, y esto sería mucho peor que abonar una sanción del 1%. ¿Por qué? Porque si te vence la licencia o el documento hábil que tenés para 5 días o 10 días, y vos, si te venció ese documento, por ende no te van a dar otro documento para esa mercadería, porque ya esa mercadería tiene un documento registrado. Entonces, si la aduana resulta encontrar otro documento similar a ese o un segundo documento, dirá, pero ¿cómo? Hay dos
documentos SENASA para la cebolla, pero ¿qué pasó con el primero? ¿Por qué se pidió otro? Y se va a considerar que se estaba ganando tiempo con dinero contenido y van a tener una sanción peor o la incautación de la mercadería en el caso de que se esté mintiendo o si la mercadería es de otra procedencia, ¿me entienden? O puede ser un certificado de origen trucho, todas esas cosas, la aduana controla mucho. Y bueno, vamos a dejar acá por hoy las destinaciones y vamos a comenzar en la próxima charla del directo a plaza. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase.